Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien. Que el Señor nos ayude a estar siempre en su palabra y en el poder de su Espíritu. Que siempre el Señor esté ahí con nosotros y que nosotros no nos apartemos de esto tan primordial y tan urgente que es mantenernos en el camino del justo. Estamos estudiando el libro de Gálatas, estamos en el capítulo 1 y habíamos quedado en el verso 10, habíamos quedado en el verso 15, ¿cierto? Donde dice, escribe aquí el apóstol, dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando a Él le agradó, citando el llamamiento de Jeremías, ¿cierto? ¿Se acuerdan del llamamiento de Jeremías que Dios le habla a este joven para un llamado de llevar a su pueblo al arrepentimiento en su juventud? Y dice así Dios cuando llama a Jeremías, dice, desde antes que yo te formara, yo te conocí. Desde antes que estuviera en el vientre de tu madre, yo ya te aparté para las naciones. Entonces, aquí Pablo toma esto que sucede en el profeta de Jeremías y lo ve en su propia vida. Por eso dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó, o sea, en el tiempo que era, en los tiempos del Señor perfecto, para el cumplimiento de su propósito en el apóstol. Y el verso 16, hoy día comenzamos con el verso 16, tiene esta continuidad y dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anuncie entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie. O sea, Dios llama al apóstol Pablo de la misma manera como llama a Jeremías, ¿cierto? Dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando a Él le agradó en el tiempo de Dios, ¿con qué objetivo? Para revelar a su Hijo, o sea, Jesucristo, en Él. O sea, lo va a usar a Él para revelar, para dar a conocer la salvación. Y esta salvación la necesita la humanidad. Recordemos Jeremías 3:10, o sea, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, esta salvación, el ministerio de salvación de nuestro Salvador Jesucristo, es para la humanidad. ¿Quién necesita la salvación? La humanidad. La humanidad está perdida. La humanidad está en sus delitos y pecados. Tenemos una salvación. Pero miren lo precioso que dice en el verso 16. El verso 15 dice, lo llamó cuando a Él le agradó. Verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciare entre los no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? También en la Biblia usted lo puede leer como gentiles o también lo puede leer como naciones. Entonces, todo lo que no es Israel, todo lo que no es el pueblo judío, serían los gentiles, las naciones, los no judíos. Entonces, el apóstol Pablo es el apóstol de los no judíos. ¿Se dan cuenta qué precioso? O sea, nosotros, que no somos judíos, tenemos un apóstol. Y el apóstol, al que Dios usó para revelar que la salvación es también para nosotros, es el apóstol Pablo. Aunque nosotros sabemos por la Escritura que el apóstol Pablo dice al judío primeramente, ¿cierto? Y después al no judío. O sea, Pablo siempre predicó también a sus compatriotas, como le dice, a los de su nación, a sus parientes también, dicen otras versiones, y luego también predicaba a los no judíos, pero a él se le ha revelado este misterio
este misterio, ¿cierto? Precioso, que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero ahora se revela con el apóstol. Y esto es precioso porque la iglesia de Cristo se compone de judíos y de no judíos, de la nación de Israel y de todas las otras naciones. Entonces aquí el apóstol está diciendo que Dios lo llamó desde el vientre de su madre, ¿cierto? Lo llamó por su gracia, cuando a él le agradó, en el momento preciso, y dice, para revelar a su Hijo en mí, dice el apóstol, para que yo anunciare entre los no judíos, y no me apresuré a consultar a nadie. O sea, él, este llamado, como lo habíamos estudiado en los versos anteriores, este llamado lo recibe de Jesús mismo. Este llamado, Jesús, Él lo llama, Él le asigna. A ver si leemos Hechos 22:21. En Hechos 22:21 el apóstol está relatando su conversión y en el verso 21 él dice, pero el Señor me dijo, anda, que voy a enviarte lejos, en otras versiones hasta lo último de la tierra, a los que no son judíos. Por eso dice hasta lo último de la tierra, o los no judíos. ¿Por qué? Porque está hablando que su predicación, esto que Jesús mismo le revela a él, es para predicarle a las otras naciones. Y una promesa que nosotros vemos en Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham y dice que benditas van a ser en él todas las naciones de la tierra. O lo mismo cuando hace el llamamiento a Jeremías, te haré profeta, dice, a todas las naciones. O sea, esto ya estaba en los planes del Señor, pero ahora, cuando Él le agradó, pues en este tiempo, Dios le agradó y hace Jesús el llamado al apóstol Pablo para que pueda predicar a los no judíos o las naciones de la tierra o los gentiles. Entonces nosotros, los que no somos judíos, tenemos un apóstol. A través de él nosotros tenemos el conocimiento que la salvación es para todo aquel que en él crea. Dejémoslo hasta ahí. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.